Pero más allá de todo esto también está el tema económico, Pablo. De todo tenés ahí. Que yo creo que hay de todo. Entre las buenas se sumó o se va a sumar una tercera automotriz esta noche a la baja de precios de autos 0 kilómetros. A lo que hizo Toyota, hizo Ford, creo que se suma una tercera. No tengo la precisión, pero me parece que va a ser oficial mañana, entre el 3 y el 6%. Es que tarde o temprano se van a tener que sumar todas porque si no quedan fuera del mercado, ¿no? Si no, no le van a vender un auto a nadie o a menos Tampoco gente. son todas las variedades, tampoco son todas las autos, son segmentos específicos. A propósito de la baja del impuesto país, que ha tenido poco correlato, me da la impresión, esta impresión personal, en las góndolas y en muchos rubros donde se suponía que podía haber ahí un traspaso a precios como construcción y demás, donde estoy viendo mucha tibieza. No, por ahora no va a ocurrir eso, Paulino. Sí, a mí me da toda la sensación de que lo que va a pasar es que en los próximos meses, que vamos a seguir desafortunadamente teniendo inflación en la Argentina, bueno, va a haber un menor traslado a precios en algunos sectores. Lo mismo que pasó en enero. ¿Se acuerdan que algunos sectores económicos se habían sobregirado en enero después del salto del fogonazo inflacionario, después de la devaluación de diciembre? Bueno, en los meses siguientes no aumentaron tanto justamente porque se habían pasado en la curva. Es un costo político y económico alto subir los precios, con lo cual prefieren mantener los precios muchos y no subirlos tanto en el futuro. Melconian dijo esto a propósito del impacto del impuesto país y la reducción que planteó el gobierno a partir de las primeras horas de este mes. Se fueron de boca con el impuesto país. El impuesto país cae en diciembre. No había ningún apuro en hacer lo que se ha hecho desde el 1 de septiembre. Y eso podía haber financiado el enero y febrero, donde han licuado a los jubilados. Cuando los diputados o senadores le piden compensar enero y febrero, se puede hacer sin que quede como base a futuro esa compensación. Y ahí se arregla lo jubilatorio y se financia con el impuesto país de septiembre, octubre y noviembre, que baja al pedo, porque ya baja en diciembre, en Margarita Los Chanchos, claro. Porque tampoco va a haber una sostenida baja de la tasa de inflación. Bueno, es interesante cuando dice que baja crítico, al divino botón, por ponerlo en términos, en el sentido de que, bueno, lo que recién decías vos, Pablo, que no se ve o no se efectiviza más allá de esto de algunas automotrices, en modelos muy concretos, no se ve en otros rubros o en otras áreas que la baja del impuesto país tenga un correlato en baja de precios. No, a ver, si me permiten. O sea, esto convalidaría un poco la teoría de Melconian. Sí, ¿no? pero si me permiten la licencia poética a esta hora de la noche, también es cierto que Caputo con esto está dando una señal. En realidad, escuchamos decir del Ministerio de Economía, hemos bajado los impuestos. Eso no es cierto, porque en realidad es el mismo impuesto que había subido este gobierno. Ahora, para la gente, para el mundo, es un gobierno ahora que puede decir, subimos el impuesto, pero ahora lo bajamos. Entonces trata de crear un clima. Y eso no se ve directamente en el precio. Hablando de clima, la soja hoy tuvo una pequeña suba, $370 la tonelada, está lejos todavía, pero es un dato del mercado de hoy. El otro dato es que se está desplomando el precio internacional del crudo. El barril Brent está en $75. Toca su menor valor en un año, 5% cayó el precio del petróleo. En un día en el cual Vista, la petrolera de Galucho, se confirmó, está cotizando más de 5.000 millones de dólares. Subieron sus acciones 460%. Sí, hace 5 años, ¿no? Hoy se cumple el aniversario de que está en la Bolsa de Nueva York. Pero en cualquiera de los casos es una suba muy importante para el segundo operador de shale gas que tiene la Argentina. Uno de los más importantes, incluso en Vaca Muerta. Bueno, y después, lo otro. Hoy se movieron todos los dólares un poquito para arriba y empezaron a consolidar la tendencia de 1.300 como zona de flotación. Un poquito por debajo, un poquito por arriba. Cuesta cerrar la brecha, 30%, un poco más. Cavallo dijo, cuidado con enamorarse con ese instrumento llamado cepo, porque el gobierno empieza a hablar de la idea de quedarse con el cepo, encepado, digamos. Y una economía encepada no te permite fluir inversiones. Pero ya hay algunos que empiezan a decir, bueno, pero sacar el cepo también es un riesgo que puede desestabilizarte. ¿Qué pensás? Y yo creo que tienen razón ambas partes de la biblioteca. Ahora, si vos no sacás el cepo cambiario, nunca vas a ir decididamente por el triunfo económico.
¿sí? Vas a aguantar el partido, si me permitís la metáfora, Paulino. Es cierto que el que se quema con leche, una vaca y llora. En algún momento sacamos el cepo cambiario. Mauricio Macri levantó el cepo cambiario. Dicen algunos que fue prematuro. Para mí no fue prematuro, pero lo concreto es que Macri se despide del gobierno reinstaurando el cepo cambiario. Caputo no quiere que le pase eso. Repito, los pronósticos de crecimiento para la Argentina alrededor del 3% son sin cepo cambiario. Porque crecer con cepo cambiario es aguantarla, no es crecer de verdad. Y otra cuestión importante, ¿este gobierno ha bajado la inflación? Sí, indudablemente. ¿Podemos aferrarnos a eso? No, también indudablemente porque hay cepo cambiario. Yo no sé cuál es la inflación real en la Argentina. Está bien, sin cepo cambiario. Este dólar incentiva a muchos a volver a ir al exterior. Las compras de argentinos en Chile volaron. La visita en julio de argentinos a Chile creció 143%. Más del doble de las personas que en julio del año pasado cruzaban la frontera para hacer compras en Chile y volver, es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, hoy daba, justamente vos mostrabas la entrevista de Carlos Melconian, daba cifras respecto de lo que es el dólar o la erogación, digamos, de dólares vinculados con el turismo, y es una cifra realmente muy importante. No la recuerdo exactamente, pero creo que él marcó alrededor de 800 millones de dólares. Claro, ¿no? esto siempre pasa cuando el tipo de cambio está atrasado, de acuerdo con lo que dicen muchos. En la cabeza de Javier Milei, el tipo de cambio no está atrasado. No, claro. En realidad, Milei quiere un peso fuerte y quiere una Argentina con bajos impuestos que gane competitividad, no por el tipo de cambio, que nos empobrece a todos los que recibimos un salario, sino porque los impuestos son bajos. El problema es que es más fácil de evaluar que bajar impuestos. Sí, y también es cierto que ahí la política mete la cola porque el gobierno transfiere menos fondos a las provincias, impuestos coparticipables han tenido una merma en la recaudación muy importante, fruto de decisiones del anterior gobierno que el propio Milei votó, por caso, la de eliminación de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias. Lo concreto es que tratan de buscar los recursos donde pueden. Y ahí te diría que los que tienen límites son los que ideológicamente no validan un sistema de alta presión fiscal o que no convalidan la idea de ponerle tasas a cualquier cosa. Fíjate lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con los intendentes básicamente vinculados al peronismo y en particular al kirchnerismo más duro. Son los que han impuesto los niveles de tasas, incluso a las ventas brutas que se llevan adelante en almacenes o supermercados, que es un disparate, es un 5% sobre lo que un almacén vende. Sí, sí, hoy lo decía recién Valenzuela. Disparate. Es un delito. Sí. Entonces, pongamos esa placa por si alguno se lo perdió, para tener referencia, porque además cuando vos ves los municipios, La Plata, Moreno, Bahía Blanca, Loma de Zamora, Quilmes, todos administrados por el justicialismo y los cercanos al kirchnerismo, particularmente como Quilmes, Mayra Mendoza, o Moreno, del Movimiento Evita de Mariel Fernández. Sí, hoy le agregó esa lista acá Valenzuela a Lanús. Es que no sé por qué no está Lanús. Lanús está en alrededor del 5%. Porque Lanús, sí, ahí hoy está, ahí mirá, sí. 6%. Perdón, ahí está. Lanús y Pilar. Pilar, Sí. Hurlingham, Luján, otro de... Fíjate, Lanús va a tener los récords. El más camporista de todos, Luján 5,7, Lanús 6, Hurlingham 4,5, Pilar 4,5, Pilar que creó 5 tasas municipales adicionales en el comienzo del año, incluso a las grandes empresas del parque industrial para financiar el hospital. Que los empresarios dicen, ¿yo qué tengo que ver con si ya lo pago con mis impuestos? Bueno, efectivamente hay una recarga de tasas municipales como seguridad y higiene como concepto que te pegan al precio final de venta al público. De hecho, dicen algunos que esto va a tener correlato en precios. Por supuesto, Damián Celsi, por ejemplo, de Hurlingham, es el primero que sale a justificarse. Y entonces, ¿qué hace o qué dice Celsi? Podemos poner el tuit del intendente de Hurlingham. Porque es el intendente que parece tratar de confrontar con esta lógica del gobierno y dice, miren, a nosotros nos recortan de todos lados, de algún lugar tenemos que sacar los fondos. Y ese es el argumento para decir, yo creo las tasas para poder financiar mis propios municipios. Bueno, así están las cosas, la discusión está abierta, por supuesto que no es sano, el problema es que los aumentos son múltiples. 5,6% aumentaron las multas de tránsito en la provincia, ya la más cara cuesta 1.300.000 pesos, el estacionamiento medido en la ciudad de Buenos Aires, incluso a partir de hoy aumentó 119%, pero ¿te parece que las cifras son estrafalarias? Y en diciembre vuelve a aumentar. Este es el tuit de Damián Celsi, lo que faltaba. Ahora los intendentes tienen la culpa de la inflación. Desde que asumió el gobierno nacional se sacó de encima de forma irresponsable todo lo referente a las funciones elementales del Estado.
llegando al extremo de cortar entregas de alimentos, paralizar obras públicas en curso y suspender remedios de jubilados y personas con enfermedades graves. Ministro Caputo, no es la primera vez que está en ese sillón. Cuando fue funcionario de Macri endeudó al país en 50.000 millones de dólares. Su modelo económico debe ser muy endeble si entra en crisis, por lo que cobran la tasa de seguridad e higiene unos cuantos municipios, que se lo ha hecho toda la vida, a supermercados que, como es sabido, incrementan su ganancia de manera exponencial, mientras, por otro lado, el consumo de la sociedad experimentó un desplome sin precedentes, etcétera, etcétera. Nada, igual, perdóname, esto es una sarta de lugares comunes, con todo respeto a Celsi, a quien no conozco personalmente. Que muestre los papeles, que los supermercados ganaron más plata, que me los mande, que los mostramos en la televisión, no hay ningún problema. Porque en realidad los balances de los supermercados dicen que esto no es así. Digo, y no es que voy a salir en defensa de los supermercados, que tienen muy bien cómo defenderse. También hay una manera de que alcancen los recursos, que es gastando menos o mejor. Bueno, Digo, eso en todo es una alternativa siempre. Bueno, Siendo eficiente por lo pronto, ¿no? Eso es una alternativa.